Dicen que la Amazonía guarda más caminos de los que cualquier mapa puede soportar. Caminos que no se ven, pero que sienten. Caminos que se abren solo para quienes ya están rotos por dentro. Yo solía pensar que eso era folclore. Una forma poética de explicar desapariciones que nunca tuvieron respuesta. Pero después de esa expedición al río Puré, aprendí que algunos senderos no necesitan ser buscados, ellos te encuentran. Esa noche, mientras la tormenta golpeaba el campamento y el río rugía como si quisiera tragarse la tierra entera, escuché algo moverse bajo el agua. Algo inmenso. Algo que respiraba. Y cuando buscaba a mi compañero desaparecido, encontré huellas deformadas hundiéndose en el barro fresco, como dedos alargados marcando el límite entre su mundo y el nuestro. Más tarde, en la aldea Huitoto, me dijeron que eso tenía un nombre. Un nombre que nadie pronuncia a la ligera. Cañurí. El guardián sin ojos. Y cuando finalmente lo vi, supe que no lo había encontrado yo. Él me había encontrado a mí. Como encuentra a todos los que caminan sin rumbo, incluso fuera de la selva. Bienvenido a este relato profundo de terror amazónico. Una historia donde la selva no es un escenario, sino un ser vivo que observa, mide y reclama. Si te gustan los relatos basados en espíritus ancestrales, desapariciones reales y entidades que caminan entre mundos, quédate, pero escucha con atención. Antes de comenzar, te invito a apoyar el canal. Suscríbete si te gustan las historias de terror realista y ritual. Deja tu comentario. ¿Te atreverías a pasar una noche vendado en la selva? Dale like para que más personas encuentren este relato. Y cuéntame en los comentarios qué criatura o espíritu amazónico debería aparecer en el próximo video. Ahora respira hondo. La selva ya está escuchando. Nunca había entendido eso de que un lugar te mira hasta que llegué al río Puré. Antes de esa expedición, la selva era para mí un conjunto de coordenadas, curvas de nivel y puntos de referencia. Cosas que caben en un mapa, que se reducen a líneas limpias. Era mi trabajo, tomar el desorden del mundo y convertirlo en dibujo. Me llamo Julián Herrera, tengo 29 años y soy topógrafo. La empresa maderera que me contrató lo llamaba Proyecto de Desarrollo Responsable en la Amazonía colombiana, pero todos sabíamos lo que significaba, abrir caminos donde no los había, cortar donde nadie estaba mirando. Yo acepté porque debía meses de arriendo, tarjetas al límite y una madre enferma que esperaba mis giros. Nadie se interna 2 días selva adentro solo por amor a la naturaleza. El viaje fue el primer aviso de que mis mapas no servirían de mucho allí. 2 días remontando el Puré, en una lancha cargada de combustible, herramientas y hombres que hablaban poco. El motor rugía sin descanso, pero el ruido se sentía débil frente al muro verde que nos rodeaba. A veces el río se abría ancho, otras se estrechaba tanto que las ramas rozaban nuestros hombros. Había momentos en que yo juraría que los árboles se inclinaban cuando pasábamos, como si escucharan. ¿Primera vez, no? Me gritó Gómez, el encargado del campamento. Asentí. Él sonrió sin alegría. Al tercer día uno entiende que acá es invitado, no dueño. Miré mi libreta. Ya había dibujado un esquema del campamento y del muelle. En el papel todo parecía claro. Afuera, la selva era lo contrario, excesiva, barrosa, imposible de abarcar con un solo vistazo. El campamento apareció como una herida reciente en la orilla, troncos apilados, estructuras metálicas, carpas forzadas sobre un suelo que se negaba a ser piso. El olor a gasolina se mezclaba con humedad vieja y hojas pudriéndose. «Instálate rápido», dijo Gómez. «Esta tarde vamos a la aldea de los Huitoto. Es cortesía. Si vas a pisar su territorio, que vean tu cara». No era una invitación. Dejé mi mochila en una cama angosta, revisé mis equipos y volví al muelle. Cambiamos de lancha y seguimos río arriba hasta un punto donde el motor ya no avanzaba. De ahí continuamos a pie,
por un sendero insinuado entre raíces y hojas enormes. La aldea apareció de pronto, como si la selva hubiera abierto un hueco, casas de madera elevadas, ropa colgando, perros dormidos bajo la sombra. Nadie se acercó a saludarnos. Nos miraban desde lejos, en silencio. En el centro estaba la maloca, grande, de techo cónico, con un hilo de humo saliendo por arriba. Dentro, el aire era pesado, cargado de tabaco y resina. Allí nos esperaba el anciano. No podía calcular su edad. Su piel, pintada con líneas negras y rojas, parecía de cuero secado al sol. Estaba sentado frente a un fogón, mirando las brasas. No levantó la vista cuando entramos. Un joven se colocó a su lado, el traductor. «Él quiere saber quién eres», dijo el muchacho. «Soy Julián Herrera», respondí. «Vine a medir el terreno, a hacer mapas para los caminos». El anciano habló en su lengua, una cadena de sonidos suaves. El joven escuchó, luego tradujo. «Dice que vienes con cosas para ver lejos, pero sin ojos». Fruncí el ceño. «No entiendo». El anciano siguió hablando, más despacio. El traductor parecía escoger cada palabra. «Dice que allá arriba, donde ustedes quieren abrir caminos, hay lugares donde los ojos humanos no sirven. Caminos de muertos, donde solo pasa la sombra. Allí cuida Cañurí». El nombre me erizó la piel sin motivo. «¿Quién es Cañurí?», pregunté. El anciano giró un poco la cabeza. No llegó a encontrar mis ojos, pero sentí el peso de algo que sí lo hacía. «Antes fue un hombre», tradujo el joven. «Cazador fuerte. Entró donde no debía entrar, persiguió animales que pertenecen a los otros, a los que ya no respiran. Ellos le arrancaron los ojos y lo dejaron aquí, para siempre. Ahora cuida los caminos de los perdidos». «¿Cuidar?». Me reí, nervioso. Suena más a castigo. El traductor no sonrió. «Dice que Cañurí solo aparece a los que ya están perdidos por dentro. La selva no lo manda a buscar, lo deja encontrar». El silencio que siguió se pegó a la piel. El anciano tomó un cuenco con pigmento negro, se levantó con esfuerzo y se acercó. El joven explicó. «Quiere pintarte alrededor de los ojos. Para que la selva sepa que tú no quieres ver lo que no te pertenece». Di un paso atrás antes de pensarlo. «No hace falta», dije. «Les agradezco, pero estaré aquí poco tiempo. Solo trabajo». El anciano se detuvo. Dijo algo corto, seco. El joven suspiró. «Dice, este ya caminaba perdido antes de llegar al río». No supe qué responder. Pensé en justificarme, en decir que tenía objetivos. ¿Pero qué iba a explicarles? Que llevaba meses durmiendo mal, que sentía que mi vida iba por un camino que no había elegido, que acepté ese contrato más por huir que por avanzar. Salimos de la maloca con una sensación densa. Uno de los guías se colocó a mi lado en el sendero. «No es bueno cuando el viejo dice eso», murmuró. «Lo que se habla ahí adentro no se va. La selva escucha». No contesté. Miré el suelo, tierra húmeda, raíces como venas, hojas goteando. Cada paso hacía un sonido blando. Tenía la impresión de que no caminábamos sobre algo muerto, sino sobre un cuerpo enorme que toleraba nuestro peso. De vuelta en el campamento, me lancé al trabajo. Clavé estacas, instalé trípodes, revisé niveles. Cuanto más llenaba mi libreta de líneas y números, más notaba el desorden perfecto del bosque. Esa noche, en mi carpa, escuché los generadores apagarse. La oscuridad llegó como una ola. En la ciudad uno apaga la luz y sabe que las paredes siguen allí. En la selva, cuando la linterna es lo único entre uno y la nada, la idea de que todo cambie de sitio mientras parpadeas deja de ser broma. Pensé en el anciano, en la frase perdidos por dentro, en mi madre sola, en las deudas, en la sensación constante de estar llegando tarde a algo que no sabía nombrar.
Por primera vez, la pregunta apareció clara. ¿Y si yo ya estaba perdido mucho antes de poner un pie en esta orilla? No lo sabía entonces, pero esa fue la verdadera primera marca en el mapa de lo que vendría después. La tormenta no llegó, cayó encima de nosotros. En la Amazonía no existe ese aviso amable de nubes oscuras acumulándose en el horizonte. Aquí el cielo simplemente se abre, y de un segundo a otro, la selva entera parece hundirse bajo toneladas de agua. Yo había leído sobre eso, no estaba preparado para vivirlo. Era nuestra tercera noche en el campamento. Los generadores vibraban como si fueran a explotar, y el aire estaba tan cargado que cada respiración sabía a óxido. Gómez caminaba de un lado a otro asegurando las lonas. Los demás, empapados antes de que la lluvia siquiera comenzara, corrían para mover las cajas más delicadas lejos del borde del río. «Aseguren el muelle», gritó Gómez. «Y alguien revise las estaciones de medición». Yo ya estaba en movimiento. Teníamos 2 estaciones topográficas expuestas, y si el viento nos las tiraba al agua, perderíamos miles de dólares en equipos. Tomás, el ayudante más joven, me siguió con una linterna en la mano. «Voy a revisar la caseta de herramientas», me gritó. «La lluvia va a botar todo». «Vuelve rápido», le dije, pero mi voz se perdió en el rugido que estaba a punto de caer. El cielo estalló. Una cortina sólida de agua nos envolvió de golpe. No llovía, caía un océano desde arriba. El viento doblaba las copas de los árboles hasta hacerlas crujir. El suelo, en cuestión de segundos, dejó de ser suelo y se volvió una masa espesa. Clavé como pude las estacas en un terreno que ya no era firme. A cada golpe, mis botas se hundían más hasta llegar al tobillo. Miraba a todos lados buscando la linterna de Tomás. Nada. «¿Tomás?», grité. El trueno me devolvió un estruendo sin forma. Terminé de asegurar los equipos y corrí hacia la caseta de herramientas. La estructura temblaba con cada ráfaga, pero no había rastro del muchacho. Solo oscuridad, tablas húmedas y el sonido del agua cayendo a baldes. Sentí un escalofrío subir desde el estómago hasta la nuca. No era por la tormenta. Era otra cosa. Una ausencia demasiado grande para ser casual. Regresé hacia el muelle, apuntando mi linterna al suelo. El río estaba irreconocible. Donde antes había orilla, ahora había agua marrón subiendo, tragándose raíces, piedras, herramientas que no alcanzamos a mover. «Tomás, responde», grité otra vez, desesperado. Entonces lo escuché. No era un grito. No era voz humana. Fue un golpe sordo, pesado, como si algo grande hubiera caído desde cierta profundidad hacia arriba, rompiendo la superficie del río. Un sonido redondo, húmedo, que no se parecía al de un tronco flotante ni al de un animal. Era más profundo. Más denso. Mi linterna recorrió la superficie oscura. La lluvia golpeaba el agua con tanta fuerza que hacía imposible distinguir nada. Pero yo sentí, no vi, sentí que algo estaba justo debajo. Un movimiento lento, un desplazamiento enorme, como si algo respirara bajo el lodo líquido. Tragué saliva. «¿Tomás?». Di 2 pasos hacia adelante, y el barro cedió bajo mi peso. Casi caigo al agua. Logré sostenerme de una raíz expuesta. Cuando levanté la linterna, el haz de luz iluminó algo en la orilla. Huellas. Y no eran de Tomás. No eran de nadie del campamento. Eran marcas humanas deformadas, alargadas hacia atrás, como si los talones hubieran sido arrastrados y los dedos se hubieran clavado profundamente en el lodo. Cada uno de esos dedos dejaba un surco fino, casi como un gancho. Me quedé congelado. La tormenta seguía, pero yo ya no escuchaba la lluvia. Solo escuchaba mi respiración, rápida, torpe, y un zumbido grave que parecía venir del suelo. Retrocedí sin quitar la vista de las huellas.
lo peor no era su forma. Lo peor era que había dos series paralelas, una ligeramente más grande que la otra. Como si algo, o alguien, hubiera acompañado a Tomás tierra adentro, y luego hacia el agua. Sentí que el estómago se me volteaba. Di la vuelta y corrí hacia el campamento. «Gómez», grité al llegar. «Tomás no aparece. ¿Y hay algo en el río?» El encargado salió empapado, con la cara tensa. «¿Lo viste caer?» «No. Pero escuché algo, algo que no era él ni un tronco. Y encontré huellas. No son humanas. Herrera, estás en shock. ¿La tormenta te confundió?» «No». Le interrumpí. «Tienes que verlas». Los guías escuchaban en silencio. Uno de ellos, el mayor, se persignó sin que nadie más lo notara. Salimos a buscarlo. La tormenta disminuyó, pero el aire quedó tan pesado que costaba tragarlo. Caminamos con linternas entre la vegetación, llamándolo hasta que la garganta me ardió. No encontramos a Tomás. Las huellas tampoco estaban. Donde yo las había visto minutos antes, solo había barro revuelto y hojas pegadas. Como si eso que pasó por ahí hubiese vuelto sobre sus pasos para borrar cualquier rastro. Gómez me miró con los ojos entrecerrados. «Te jugó una mala pasada la tormenta. ¿No viste nada?» Yo no respondí. Porque aunque las huellas ya no estaban, yo seguía sintiendo la misma presencia pesada en la nuca. Como si alguien, o algo, siguiera midiendo mis pasos desde la oscuridad que rodeaba el campamento. Horas después, cuando ya todos nos habíamos rendido, regresé a mi carpa. La lluvia había parado. El río fluía como si nada hubiera pasado. Sobre la mesa improvisada de Tomás, encontré su libreta mojada. La abrí. La última página tenía un dibujo hecho a lápiz, torpe pero claro. Una figura alta. Hombros muy marcados. Cuello largo. Y una cara sin ojos, solo un óvalo vacío cubierto por líneas que parecían raíces. Debajo de la figura, Tomás había escrito 4 palabras. El viejo tenía razón. Se me heló el pecho. Sentí que la carpa se hacía más pequeña, más densa, como si la selva estuviera pegada a las lonas, escuchando. Esa noche dormí con la linterna prendida. La lluvia no volvió, pero cada cierto tiempo oía un sonido de ramas rompiéndose, sincronizado con mi respiración. No entendía lo que pasaba. Solo sabía una cosa. La selva había encontrado a Tomás. Y ahora sabía dónde estaba yo. A la mañana siguiente, nadie mencionó a Tomás durante el desayuno. No porque lo hubiéramos olvidado, sino porque teníamos miedo de hablar de él en voz alta. Era como si decir su nombre pudiera llamar de vuelta al río. Los hombres comían en silencio, mirando sus platos metálicos. El vapor del café se mezclaba con una neblina baja que cubría el campamento como si la selva nos estuviera respirando encima. Yo no probé bocado. Tenía en la boca el mismo sabor amargo y dulce que sentí al encontrar aquellas huellas deformadas. Algo en el aire se había quedado distinto desde la tormenta, un olor tenue a fruta podrida, mezclado con barro mojado, como si la selva hubiese fermentado algo durante la noche. Gómez rompió el silencio. «No podemos detener el trabajo». Nadie lo miró. Herrera continuó. «Necesito esos mapas preliminares hoy. Si logramos trazar las rutas principales, podemos pedir equipos adicionales y... ¿Seguir como si nada?». Lo interrumpí. Mi voz salió más grave de lo que esperaba. Gómez apretó los labios. «Aquí nadie dijo que no vamos a seguir buscándolo. Pero tampoco podemos abandonar todo por una tormenta». «No fue la tormenta», respondí, bajando la voz. «Tú lo sabes». Los guías nos observaban desde una esquina. Uno de ellos, el mayor, murmuró unas palabras en su idioma y escupió al suelo, como si quisiera sacarse un mal sabor de la boca. El otro evitó mirarme.
No entendía por qué, pero desde la desaparición de Tomás, los guías me trataban distinto. No hostiles, sino cautelosos. Como si yo también hubiera traído algo conmigo del río. Respiré hondo y me puse de pie. Voy a revisar el área donde pusimos las cintas rojas. Si algo borró las marcas, quiero saberlo. Ve, dijo Gómez, pero mantente en contacto por radio. La radio. Ese aparato que había fallado 3 veces la noche anterior sin explicación. Pero no dije nada. Tomé mi mochila, el GPS, una libreta seca y me adentré en el bosque. El sendero inicial estaba intacto. Las cintas rojas colgaban en intervalos regulares, moviéndose apenas en una brisa que parecía no existir. Caminé despacio, tomando notas, marcando puntos. El zumbido de los insectos era constante, pero había algo más debajo, un rumor grave, como si la tierra estuviera pensando. Después de 20 minutos, llegué al punto donde deberían comenzar las mediciones del día anterior. Revisé un tronco donde habíamos amarrado una cinta. No estaba. Miré otro árbol. Tampoco. Me agaché para revisar el suelo. Nada. Ni restos de cinta cortada, ni nudos, ni marcas de roce. Como si nunca hubiese estado ahí. Tragué saliva. Conté 30 pasos hacia atrás. Allí sí había una cinta roja, bien amarrada, brillante contra la corteza oscura. Imposible, susurré. Tomé la cinta con la mano. Estaba húmeda, pero firme. Volví a avanzar. 30 pasos adelante, ningún rastro. Algo había intervenido en nuestro trabajo de forma demasiado precisa. No era viento. No era lluvia. Era una selección. Apreté el GPS. La pantalla parpadeó. Primero perdió señal. Luego se apagó. No ahora, carajo. Lo golpeé con la mano. Encendió un segundo y luego murió por completo. La radio, al intentar usarla, solo emitió un ruido estático tan fuerte que me dolieron los dientes. El bosque, entonces, hizo una cosa que no olvidaré jamás, se quedó completamente en silencio. ¿No fue gradual? Fue inmediato. Los insectos, los pájaros, el viento, todo desapareció en un mismo segundo. El silencio absoluto tiene un peso. Un peso que aplasta. Empecé a escuchar mi propio corazón a través de los oídos. Y detrás de él, algo más. Un crujido leve. Como el sonido de una rama al romperse. Giré la linterna hacia la izquierda. Nada. Hacia la derecha. Nada. Pero el sonido se repitió. Y esta vez, estaba sincronizado con mi respiración. Inhalaba, crack. Exhalaba, crack. No, susurré. No puede ser. Retrocedí un paso. El sonido retrocedió conmigo. Me agaché. El sonido bajó, como si algo imitara mi movimiento. Sentí sudor frío en la espalda. Fue entonces cuando la vi. Una marca en el barro, semiborrada pero evidente. Una huella alargada, igual a las que vi cerca del río, con los dedos hundidos profundamente en la tierra, como garras humanas deformes. Me arrodillé para observarla mejor. Y entonces oí algo nuevo. Una respiración. No humana. Pesada, húmeda, como si arrastrara agua dentro del pecho. Muy, muy cerca. Me levanté de golpe. ¿Quién anda ahí? La selva no respondió. Pero el aire cambió. Una corriente fría me pasó por el cuello, como si algo hubiera inclinado la cabeza detrás de mí para olerme. No quise mirar. No debía mirar. Sentí un impulso irracional de no girar, como si hacerlo fuera abrir una puerta que no podría cerrar. Apreté los dientes y caminé hacia atrás, sin dar la espalda al bosque. Un paso. Otro. Otro. Cuando llegué al sendero marcado, el zumbido de la selva volvió de golpe,
como si alguien hubiera soltado un botón de pausa. Corrí. Corrí sin mirar los árboles, sin mirar el suelo, hasta que vi las primeras lonas del campamento. Al llegar, Gómez salió a mi encuentro. Herrera, ¿qué mierda te pasó? Estás pálido. Le mostré la libreta con las notas incompletas. Las manos todavía me temblaban. Las cintas no están. El camino está cambiando. Y escuché algo. Algo que me seguía. Uno de los guías se acercó lentamente. Sus ojos estaban entrecerrados, como si confirmara algo que ya sabía. Cañurí anda donde los perdidos pisan, dijo en un español áspero. No estoy perdido, respondí con rabia. El guía me sostuvo la mirada. Hermano, tú fuiste el primero en perderse. Desde antes de venir. Y por primera vez, no supe cómo negarlo. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a caer y la luz filtrada entre los árboles tomaba un tono rojizo, supe que no podía quedarme un día más sin buscar ayuda. No confiaba en los mapas, no confiaba en el GPS, y mucho menos en mis instintos. La selva había dejado claro que podía jugar con mis sentidos como quisiera. Y si algo me seguía, si algo respiraba donde yo respiraba, entonces el único lugar con respuestas era la aldea Huitoto. No pedí permiso. Solo tomé una linterna, una botella de agua y me interné por el sendero que recordaba. Caminé sin hablarle a nadie. Los hombres me miraron irme con una mezcla de lástima y alivio, como si preferían que yo cargara con algo que ellos no querían cerca. Los generadores rugían detrás de mí, pero cada paso alejaba ese sonido humano, hasta que solo quedaba la selva, respirando. El sendero hacia la aldea estaba más oscuro de lo habitual. Las hojas eran más grandes, las raíces más anchas, como si hubieran crecido desde la noche anterior. Cada tanto, escuchaba un crujido a mis espaldas, pero no me atrevía a detenerme. Había aprendido que lo que fuera que caminaba conmigo disfrutaba de mi silencio. El aire se volvía más espeso a medida que avanzaba. No era solo humedad, era como si la selva hubiera inhalado profundamente y me tuviera dentro de su pecho. Cuando llegué al claro de la aldea, la sensación cambió de golpe. Los perros no ladraron. Los niños no jugaban. Las mujeres se apartaron como si yo cargara una enfermedad. Uno de los hombres me miró fijamente y negó con la cabeza, en un gesto lento, casi ritual. No deberías estar aquí, dijo en español fragmentado. Necesito hablar con el anciano, respondí, tratando de mantener la voz firme. El hombre volvió a negar, más fuerte esta vez. Él no quiere verte. Algo me está siguiendo, dije sin rodeos. No sé qué es, pero escucho su respiración. Mis mapas no sirven. Los caminos cambian. Tomás desapareció. Necesito entender lo que está pasando. El hombre se quedó quieto. Como si mis palabras no fueran sorpresa, sino confirmación. Es Cañurí, dijo finalmente. Ya te tocó. Esa frase me atravesó como un cuchillo frío. ¿Qué significa eso? Pero él ya no me miraba. Miraba detrás de mí. Me giré de inmediato, pero solo vi árboles, sombras, hojas agitándose. Nada. El mismo nada que me había estado acompañando desde la noche de la tormenta. El anciano apareció entonces en la entrada de la maloca, apoyado en un bastón tallado con símbolos que no entendía. Caminó hacia mí despacio, como si cada paso fuera una decisión. Su rostro pintado parecía más oscuro que la noche anterior. Tú abriste los caminos, dijo el traductor, apareciendo detrás de él. Y los ojos que traías no sirven aquí. No entiendo, dije, sintiendo un temblor que me nacía desde el estómago. Solo vine a hacer mapas. El anciano levantó su mano arrugada y la colocó cerca de mi rostro. No me tocó. Solo dejó su palma suspendida a unos centímetros de mis ojos. Su expresión era de tristeza. Él dice que ya tienes la marca, tradujo el joven.
Tragué saliva. ¿Qué marca? El anciano habló más rápido, más urgente. Dentro de ti, continuó el muchacho. Cuando uno se pierde por dentro, Cañurí lo encuentra. Y él te encontró. Retrocedí un paso sin querer. No estoy perdido, dije, con rabia. Solo necesito orientación. El anciano golpeó el suelo con su bastón. El sonido fue seco, profundo, como si la tierra hubiese respondido. Él dice que eso es lo que todos dicen antes de desaparecer. No me gustó ese verbo. No me gustó nada de esa frase. ¿Qué puedo hacer? Pregunté, desesperado. Dime cómo detener esto. El anciano respiró hondo, como si el aire mismo pesara. Dio instrucciones largas. El traductor esperó pacientemente antes de hablar. ¿Hay un ritual? No es seguro. No es fácil. Pero puede romper el camino entre tú y él, si lo haces bien. El anciano señaló mis ojos. Tienes que dejar de usarlos. ¿Qué? La noche de los que no miran, dijo el joven. Debes pasarla vendado, siguiendo solo los tambores. Si abres los ojos, aunque sea un instante, no podrás volver. ¿Volver a dónde? A ningún lugar que no sea suyo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda como si un dedo frío me hubiera tocado la columna. ¿Y si mantengo los ojos cerrados toda la noche? El anciano respondió en voz baja, casi en un murmullo. Dice que entonces la selva decidirá si te deja ir. Miré alrededor. Los rostros Huitoto eran una mezcla de miedo y resignación. No estaban asustados de mí. Estaban asustados por mí. Uno de los guías del campamento, que también había venido a la aldea, se acercó. Herrera, dijo, poniendo una mano firme en mi hombro. A mis 60 años he visto muchas cosas aquí. Pero nunca vi a alguien volver igual después de perderse de verdad. No te burles de lo que no conoces. ¿Tú crees en esto? Pregunté. Él bajó la mirada. Creo en la selva. Y la selva cree en lo que cree. El anciano levantó otra vez el cuenco de pigmento y se acercó. Esta vez yo no retrocedí. Hundió 2 dedos en la mezcla oscura y dibujó líneas alrededor de mis ojos. El olor era fuerte, terroso, casi metálico. Él dice que esto no te protege. Solo te anuncia, tradujo el joven. ¿A quién? El anciano clavó sus ojos sin parpadear en mis cejas. Dijo algo muy despacio. El traductor tragó saliva antes de decirlo. A Cañurí. ¿A tu guardián? La palabra guardián me heló el pecho. El anciano señaló el bosque. Esta noche, tradijo el joven. Si quieres vivir, no mires. No escuches tu miedo. Solo sigue los tambores. Miré el cielo. La noche se acercaba rápido. Demasiado rápido. Y en el borde del bosque, por un instante, juraría haber visto una silueta alta, encorvada, sin rostro, esperándome. No recuerdo haber tenido tanto miedo en mi vida como esa tarde, esperando a que cayera la noche. No era miedo a la oscuridad. Era miedo a lo que la oscuridad podía revelar si yo llegaba a verla. Porque, según el anciano, esa era mi única protección, no ver. Los Huitoto comenzaron a prepararse en silencio. Las mujeres juntaban madera seca, los hombres tallaban estacas cortas, que no parecían armas sino símbolos. Los niños se mantenían lejos de mí, observándome como se observa a alguien ya condenado. El anciano me indicó que me quitara la camisa. Lo hice con manos temblorosas. Sumergió sus dedos en un cuenco de pigmento rojo y negro y comenzó a pintar mi pecho, mis brazos, mi espalda. Las líneas no eran decorativas, tenían un orden, una repetición. Son caminos, explicó el traductor. Caminos que no debes seguir. ¿Y si los sigo? El anciano habló sin mirarme. El traductor tradujo sin respirar. Entonces él te toma.
Él. No el guardián, no el espíritu. Él. Como si solo decir su nombre pudiera torcer el aire. Cuando la pintura secó, el anciano levantó una venda larga hecha de fibras vegetales trenzadas. Era áspera, rígida, como si ya hubiese sido usada muchas veces. Su propósito era claro, impedirme ver, incluso si quería hacerlo. Esta noche, tú no estás aquí, dijo el traductor. Estás entre caminos. Y si miras, eliges el equivocado. El anciano se acercó y me cubrió los ojos. La oscuridad cayó sobre mí como un golpe. Podía sentir mi propia respiración rebotando en la tela. ¿Y si me caigo? El anciano habló. No caerás si escucha, tradujo el joven. Debes seguir los tambores. Solo ellos. Los tambores. Comenzaron cuando el sol terminó de hundirse en la línea de árboles. Un sonido grave, lento, como un corazón gigante latiendo bajo la tierra. Pum. Silencio. Pum. Silencio. El anciano me tomó del brazo y me guió fuera de la maloca. Sentí la tierra fría bajo mis pies. Olor a humo. Hojas mojadas. Gente alrededor, pero moviéndose lejos, dejándome un espacio circular. No hables, me advirtió el traductor. No preguntes. No respondas si escuchas tu nombre. Mi garganta se cerró. ¿Escuchar mi nombre? ¿Quién lo diría? El traductor no contestó. No necesitaba hacerlo. La primera parte del ritual consistía en caminar despacio alrededor del claro, siguiendo el ritmo de los tambores. No podía ver nada, pero el sonido vibraba en mi pecho, guiándome. Los tambores aumentaron su intensidad, no en velocidad, sino en profundidad. Sentía la vibración en los huesos, en el estómago, en la columna. Después de un rato, los oí más lejanos, como si alguien los estuviera moviendo. Luego más cercanos. Luego a mi izquierda. Luego a la derecha. Era imposible. Los tambores no se movían. Era yo quien estaba siendo desorientado. No pares, susurró alguien a mi lado. Reconocí la voz del traductor. El anciano había dicho que solo él podía hablarme. Pero entonces, una voz idéntica a la de Tomás susurró a mi derecha. Y Julián, estoy aquí. Me detuve. ¿No podía ser? ¿No podía? Julián, necesito que me mires. El sonido parecía venir de 2 metros. No era viento. No era imaginación. Era él. Su tono exacto, su respiración temblorosa, su forma de arrastrar algunas sílabas. Y Julián, repitió, más cerca. Ayúdame. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Di un paso hacia atrás. Alguien tomó mi brazo. No escuches, dijo el traductor, esta vez más lejos que antes. Sigue los tambores. Los tambores sonaron de nuevo. Pero ahora eran muchos. Como si hubiera círculos enteros de tambores rodeándome. El ritmo se volvió confuso. Algunos marcaban un compás lento, otros uno más rápido. No tenía dirección. No tenía arriba ni abajo. Y Julián, susurró otra voz, distinta, más grave, como si alguien hablara desde dentro del agua. Mira, solo un segundo. Mi mano se movió sin querer hacia la venda. La toqué. Estaba húmeda. No sabía si por el sudor o por otra cosa. Entonces algo me rozó la nuca. Frío. Lento. Como un dedo mojado. Di un salto hacia adelante, casi tropezando. El tambor más fuerte sonó entonces, como si me llamara desde el centro del claro. Corrí hacia él. Mis pies chocaban contra raíces. La tierra subía y bajaba. La venda me apretaba los ojos. Cada sonido era una amenaza. El tambor central sonó otra vez, y yo avancé hacia él hasta que el olor cambió.
Ya no olía a tabaco ni a resina. Olía a barro podrido, a agua estancada, a algo que llevaba demasiado tiempo enterrado. Y entonces lo escuché. Una respiración pesada, húmeda, en mi cara. Sentí que el aire enfrente de mí era empujado por un cuerpo grande. Muy grande. ¿Julián? Esa voz no era de Tomás. No era humana. Era un sonido que imitaba palabras, como si las estuviera armando a partir de huesos rotos. Mírame. La venda se tensó sola, como si algo la jalara hacia adelante. Mis manos temblaban. Mis rodillas también. Mírame, repitió, más cerca, como si estuviera a centímetros. Me tapé los oídos y bajé la cabeza. No, no, no. Los tambores comenzaron a sonar desesperados, golpeando el aire como si quisieran espantar algo. Pero la respiración no se iba. Seguía allí, frente a mí, inclinándose. El anciano gritó algo en su lengua. Escuché pasos corriendo, brasas cayendo, voces mezcladas. Algo tocó mis hombros con fuerza. Manos humanas. Me levantaron. Me arrastraron hacia atrás. El tambor cambió de ritmo. Se volvió un latido único, firme, constante. Seguí ese ritmo como si fuera una cuerda lanzada hacia mí. Al final, el aire cambió otra vez. Olía de nuevo a tabaco, a resina, a fuego. Alguien retiró mis manos de mis oídos. Los tambores cesaron. Y el anciano habló con voz ronca. Él te vio. El traductor tragó saliva antes de decirlo. Dicen que sobreviviste, pero ya no estás afuera del camino. Él sabe dónde estás ahora. Y tú sabes dónde está él. Me quise arrancar la venda, pero dos manos me sujetaron. Aún no, dijo el traductor. No hasta que la mañana decida si sigue siendo nuestro o suyo. Y así permanecí ahí, vendado, temblando, mientras el bosque entero parecía contener el aliento. La noche terminó sin que yo supiera exactamente cuándo. Vendado, temblando, perdido entre respiraciones que no eran mías, solo escuché como el último tambor se apagó como si alguien hubiera hundido su sonido en agua. Después, silencio. Un silencio tan espeso que pensé que me había quedado sordo. El anciano me sostuvo del brazo cuando intenté levantarme. Aún no, dijo el traductor con voz baja. La selva no ha respondido. Yo no sabía qué significaba que la selva respondiera. Pero si sabía algo, yo ya no estaba igual. Sentía la tierra bajo mis pies como si estuviera respirando. Sentía el aire como si estuviera lleno de dedos fríos tocándome el cuello. Y lo peor, sentía que alguien, algo, sabía exactamente dónde estaba mi corazón dentro del pecho. Cuando por fin me quitaron la venda, el amanecer apenas iluminaba el claro. El anciano me miró en silencio. Sus ojos oscuros no expresaban condena ni alivio. Solo aceptación. Dice, tradijo el joven, que sigues aquí, pero no del todo. Quise protestar, pero mi garganta estaba tan cerrada que apenas salió un sonido. El anciano hizo un gesto hacia mis ojos. Toqué mi piel. Estaba húmeda, no de sudor, sino de algo más frío. Y al mirar mis manos, vi manchas oscuras en las yemas de mis dedos, como si hubiera tocado barro podrido. Eso es parte de él, explicó el traductor con miedo evidente. Ya te marcó. Yo retrocedí un paso. ¿Qué significa marcó? El anciano habló largo. Su voz era un hilo tenso. Dice que Cañurilla te está siguiendo por dentro. Que donde tú miras, él mira. Que donde tú respiras, él respira. Sentí un frío subirme desde el estómago hasta la boca. No lo dejaste fuera, continuó el traductor, bajando la mirada. Lo dejaste entrar. Cuando escuchaste a tu amigo, cuando dudaste, la duda abrió una puerta. No respondí. No podía,
No porque no quisiera, sino porque una parte de mí sabía que era verdad. Había escuchado a Tomás. Y lo había creído. Sea lo que sea que imitaba su voz, yo había reaccionado. Y eso era la invitación. Los Huitoto dispusieron un círculo alrededor mío. No como protección, sino como despedida. Ahora debes irte, me dijo el traductor. Si te quedas, él vendrá por todos. ¿A dónde se supone que vaya? Pregunté, casi riendo del absurdo. No conozco el camino de vuelta. La selva cambia todo. Él sabe cómo encontrarte, dijo el guía más viejo, que había llegado conmigo desde el campamento. Pero tú aún no sabes cómo evitarlo. El anciano señaló el bosque. No el sendero por donde había llegado. Otro. Uno más oscuro, más cerrado, donde las raíces parecían moverse. Dice que si quieres vivir un día más, debes seguir ese camino. Y no mirar atrás. No mirar atrás. La orden era clara. Y también terrible. Pero cuando di el primer paso hacia ese sendero, lo escuché otra vez. Mi nombre. No susurrado. No imitado. Pronunciado con un tono perfecto. ¿Y Julián? Me quedé paralizado. El sonido venía de la dirección opuesta al sendero. Desde la profundidad del bosque. Desde donde no debía mirar. El anciano gritó algo en su idioma. Demasiado tarde. Mi cabeza giró sola. No totalmente. Solo un poco. Solo lo suficiente para ver un borde de sombra entre los árboles. Una silueta. Alta. Encorvada. Con una máscara de hueso blanco sin cuencas, como un rostro humano estirado al límite. Raíces que se movían como dedos alrededor de sus pies. Y un espeso olor a barro fermentado que me golpeó como un puñetazo en la nariz. No grité. No podía. Lo único que pude hacer fue correr. No sé cuántos minutos o horas estuve huyendo. La selva se convirtió en un laberinto vivo. Las ramas me cortaban los brazos, las raíces parecían elevarse justo para atraparme. Mis botas se hundían en barro cada vez más espeso, como si la tierra quisiera tragarme. Y detrás, los pasos. No eran rápidos. Eran lentos, pesados, como un animal que sabe que la presa se cansará primero. Como un cazador que mide el miedo. A cada pocos segundos, escuchaba un crujido. A veces a mi izquierda. A veces a mi derecha. A veces justo detrás, tan cerca que podía sentir la vibración del suelo. Mi respiración ya no era mía. Se mezclaba con otra, más profunda, más húmeda. Como si respiráramos el mismo aire. No mires atrás, me repetía. Pero mi cuerpo quería hacerlo. Mi cuello dolía de tanto contener el impulso. Tropecé con una raíz y caí de bruces. El impacto me sacudió los dientes. Cuando levanté la cara, vi algo en el suelo delante de mí. Una huella. No una humana. No un animal. Una huella alargada, hundida profundamente, con dedos que terminaban en marcas como ganchos. La misma que había visto aquella noche cerca del río. La misma que había desaparecido después. Estaba fresca. Tan fresca que el agua del barro todavía se movía dentro de ella. Me levanté temblando. Los pasos detrás de mí se detuvieron. El silencio se volvió tan absoluto que pensé que el mundo había dejado de existir. Ni un pájaro. Ni un insecto. Ni siquiera viento. Entonces escuché un lento crujido de articulaciones. Como si un cuerpo demasiado grande estuviera levantándose. Enderezándose. Acercándose. Mi terror se volvió algo físico. Algo caliente en el pecho. Algo que quería escaparse de mí. No mires, no mires. Pero un susurro pasó por mi oído derecho. Helado. Húmedo. Cercano. Te encontré.
Sentí que mi visión se nublaba aunque tenía los ojos abiertos. Como si la selva entera se hubiera oscurecido con un solo parpadeo. Corrí sin dirección. Tropecé con ramas, me golpeé con troncos, rompí la piel de mis piernas y brazos. Pero no me detuve. Hasta que vi luz. Una luz naranja. Fuego. Humanos. El campamento. Salí del bosque tambaleando. Los hombres me rodearon, alarmados. Yo solo podía repetir. Está, atrás, él. Gómez me tomó del rostro. ¿Qué viste, Herrera? ¿Qué mierda viste? Y aunque mi boca quería explicarlo, quería contar lo que había sentido, lo que me había seguido. Solo pude decir, no es humano. Porque incluso en ese momento, aunque ya no lo escuchara, aunque los hombres me rodearan, aunque hubiera luz y voces, yo sabía la verdad. Algo me había acompañado hasta el borde mismo de la claridad. Y solo se había detenido porque había decidido no entrar. Porque ya no necesitaba hacerlo. Ya estaba dentro de mí. Dormí unas horas esa noche, si es que a eso puede llamársele dormir. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente seguía corriendo entre los árboles. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa silueta, encorvada, larga, con esa máscara de hueso donde deberían estar los ojos. Y cada vez que abría los ojos, sentía que algo estaba justo fuera de la carpa, respirando conmigo. Al amanecer, el campamento parecía un hospital de guerra. Los hombres evitaban mirarme. Gómez tenía ojeras profundas y fumaba sin descanso, como si necesitara llenar sus pulmones de humo para no llenarlos de miedo. Herrera, me dijo sin rodeos, no tienes buena cara. No dormí mucho. Nadie durmió. Toda la noche escuchamos ruidos. Pasos. Como los de una persona grande, demasiado grande. Yo lo escuché antes, respondí con voz débil. Pero ahora él me escucha a mí. Gómez no contestó. Sabía que lo que yo decía no eran delirios. No después de la desaparición de Tomás. No después de las huellas. No después del ritual. Los guías, sin embargo, ya no querían quedarse. El mayor se acercó a nosotros con la mirada decidida. Si seguimos aquí, él toma a otro. O toma a todos. ¿Qué quieres decir? Pregunté. El guía evitó mis ojos. Cañurí no camina solo. Camina porque alguien lo llamó. Y alguien lo dejó entrar. Entendí la implicación. Se refería a mí. Me quedé sin habla. Sentí la piel de mi cuello tensarse como si una mano invisible se apoyara sobre él. Lo que viste anoche, dijo el anciano Huitoto, que había llegado al campamento sin que nadie lo notara, no fue un sueño ni una sombra. Fue él. ¿Por qué me sigue? ¿Qué quiere? El anciano me observó como si estuviera viendo el interior de mi cráneo. Tú abriste los ojos donde no debías. Él no necesita que tú lo mires. Él necesita que tú existas. Que tú recuerdes. ¿Recuerde qué? Pregunté, sintiendo que el aire me faltaba. ¿Que estás perdido? Las palabras se clavaron en mi pecho. El anciano golpeó el suelo con su bastón. Hoy él vendrá de nuevo. Y no vendrá como sombra. Vendrá a preguntarte. Y tú responderás. ¿Preguntarme qué? Si quieres ser él o si quieres morir. Ese día fue lento. El sol parecía más débil, la humedad era tan espesa que uno tenía la sensación de estar respirando agua. Las herramientas no funcionaban. Los generadores fallaban. El río fluía más lento, como si algo enorme estuviera debajo, reteniendo el movimiento. Nadie trabajó. Nadie se atrevió a acercarse al bosque. Yo me sentía como un animal enjaulado esperando al cazador. Cada sonido, un crujido, un soplo de viento, un movimiento en los matorrales, me hacía estremecer. Al atardecer, el guía mayor se acercó a mí con un cuenco.
Toma, dijo. Es para que tu espíritu no se vaya demasiado rápido. ¿Qué es? Algo para que aguantes. No para que ganes. El anciano apareció detrás de él. Cuando él venga, no corras. No sirve. No grites. No sirve. No preguntes. No sirve. Entonces, ¿qué hago? Escucha. La noche cayó sin estrellas. El cielo estaba cubierto por una masa negra sin forma. Ni siquiera los insectos se atrevían a cantar. Yo estaba sentado cerca del fuego, aunque el fuego casi no daba luz. Las llamas eran pequeñas, tímidas, como si temieran ser vistas. El anciano se sentó frente a mí. Los demás se quedaron lejos. Mucho más lejos de lo que la prudencia humana habría aconsejado. Pero sabían algo, Cañurí no venía por ellos. Venía por mí. Cuando él llegue, susurró el anciano, no verás sus ojos. Porque no los tiene. Pero sentirás que te mira. No pelees esa sensación. Acéptala. Tragué saliva. Mi garganta estaba seca. Mis manos, heladas. Fue entonces cuando el olor llegó. Barro podrido. Humedad estancada. Algo que llevaba siglos sin moverse, moviéndose. El anciano levantó una mano. No lo mires hasta que él quiera. El fuego se agitó como si fuera empujado por un viento que solo yo podía sentir. Las sombras alrededor empezaron a crecer, demasiado. Se alargaron hacia nosotros. Se doblaron. Se levantaron. Y entonces lo escuché. Una respiración profunda. Húmeda. Cavernosa. Justo detrás de mí. Mi cuerpo quiso darse vuelta. Mis músculos también. Pero el anciano me tomó del brazo con fuerza sorprendente. No. La respiración se acercó. Sentí la vibración en mi columna. En mi nuca. En mis costillas. Como si ese ser respirara dentro de mí, no detrás. Y entonces una voz, si es que puede llamarse voz, habló. ¿Julián? Era un sonido armado. Pedazos de voz humana unidos con sonidos de agua moviéndose entre huesos. Yo temblaba. Cañurí pregunta, dijo el anciano, ¿por qué abriste los ojos? Mi boca no respondía. Mi mente gritaba. Él dice, continuó el anciano, que tú buscabas un camino que no existe en tus mapas. Yo, logré decir, solo quería volver. La respiración se acercó más. El aire estaba helado. Dice que ya no puedes volver. Pero puedes seguir otro camino. Un camino donde no necesitas ojos. Una figura pasó entre las sombras y se detuvo frente a mí. No caminaba, se deslizaba. Sus piernas eran largas, deformes. La máscara de hueso estaba a solo 1 metro de mi rostro. No tenía ojos, pero sentía cómo me miraba. Él te ofrece un lugar, dijo el anciano. Ser su puente. Ver por él. Caminar por donde él no puede. Encontrar a los que están perdidos. Los que huelen como tú olías antes de llegar aquí. Yo negué con la cabeza, temblando. No, yo no quiero eso. El anciano bajó la mirada. Entonces él te lleva. Ahora. La figura se inclinó hacia mí. Pude ver la superficie de la máscara. ¿No era hueso? Eran raíces endurecidas, trenzadas, fusionadas. Y debajo había movimiento. Un sonido salió de esa máscara. Algo entre un suspiro y un gemido antiguo, desgastado. La tierra se abrió bajo mis pies. Sentí como si mis piernas se hundieran en barro caliente. Si no aceptas, dijo el anciano, él toma tu cuerpo como toma la tierra. Lentamente. ¿Sin prisa? La figura se acercó tanto que mi frente casi rozaba la suya. No tenía ojos. Pero yo sentí que algo dentro de esa cavidad vacía me estaba mirando. Y Julián, susurró la voz, ven.
Y entonces, por primera vez, lo vi realmente. No como sombra, no como figura, sino como presencia completa. Un guardián hecho de lo que la selva desecha. De huesos. De raíces. De barro antiguo. De todos los que alguna vez se perdieron en su territorio. Y supe que no podía huir. No de él. No de mí mismo. Cuando Cañurí inclinó su rostro sin ojos hacia mí, comprendí que no había elección verdadera. No había escape, no había regreso, no había camino de vuelta al mundo donde las cosas se explican. La selva no había permitido que yo la atravesara, me había reclamado. El anciano seguía frente a mí, respirando con dificultad, como si estuviera soportando un peso invisible. Él pregunta, dijo con voz quebrada, ¿caminas con tus ojos o con los suyos? Una parte de mí quiso gritar, con los míos, déjame ir. Pero otra parte, la que llevaba días sintiendo la respiración en mi nuca, la que escuchó a Tomás en la tormenta, la que sintió el piso moviéndose como si viviera, ya sabía la respuesta. Yo ya no tenía mis ojos. No realmente. Algo había estado viendo conmigo. Algo había cruzado de su mundo al mío la noche del ritual. La figura se inclinó más. Sentí un calor extraño, húmedo, en mi frente. Como si raíces invisibles me tocaran desde dentro. El anciano levantó su bastón. Si niegas, él te arrastra. Si aceptas, te quedas. Para siempre. Entre ambos mundos. Mis labios temblaron. Quise decir no. Pero lo que salió fue un susurro roto. No puedo volver. Cañurí emitió un sonido profundo, húmedo, como madera vieja quebrándose bajo el agua. Un sonido que, entendí, era su aprobación. El aire cambió. La temperatura bajó de golpe. El fuego se apagó sin viento. Y entonces lo sentí. Primero en la nuca. Luego en las sienes. Luego detrás de mis ojos. Una presión caliente, insoportable, como si algo estuviera tratando de abrir espacio dentro de mi cabeza. Caí de rodillas. Mis dedos se clavaron en la tierra. ¡Ayúdenme! Grité, o creí gritar. Pero la voz que salió no era completamente mía. Los huitotos retrocedieron, horrorizados. Incluso el anciano dio un paso atrás. Cañurí se acercó. Su máscara de raíces se abrió ligeramente al centro. No como una boca, sino como una grieta viva. Una herida que respiraba. De esa grieta salió un hilo de aire oscuro, denso, que entró directo por mi nariz. Sabía a humedad estancada, a madera podrida, a noche sin luna. Sabía a muerte que no termina. Yo me retorcí, agarrándome la cabeza. Mis ojos ardían. No podía cerrarlos. No podía abrirlos más. No podía hacer nada. Y en medio del dolor, vi algo. Vi dos mundos a la vez. La aldea, el claro, el fuego apagado. Y al mismo tiempo, un bosque sin sol, sin tiempo, donde las raíces se movían como serpientes y sombras caminaban sin cuerpos. Ese era su mundo. El mundo que existía debajo del nuestro. Justo bajo los mapas, bajo los caminos, bajo nuestras botas, bajo la ilusión de control. Un lugar donde los perdidos caminaban sin rumbo. Y Cañurí los guiaba o los consumía. Mi visión tembló. ¿Mi cuerpo también? Sentí como algo se deslizaba desde mi nuca hacia mis ojos. Como si dos manos invisibles estuvieran sujetando mi mirada desde dentro. El anciano gritó. Él está entrando. No resistas. Pero yo sí resistí. Con todo lo que tenía. Con todo lo que aún era humano. Mi cuerpo se arqueó hacia atrás. Mis uñas rasgaron la tierra. Mis dientes apretaron tanto que pensé que se partirían. Detente. Grité, no soy tuyo. La figura se detuvo. Su respiración cambió. Se volvió más lenta, más profunda.
Y entonces entendí. No estaba intentando poseerme por la fuerza. Estaba esperando que yo me quebrara solo. Que me rindiera. Que aceptara. Porque los perdidos no necesitan ser arrastrados. Solo necesitan un empujón. Fue entonces cuando escuché, dentro de mi cabeza, su voz verdadera. No la imitación de Tomás. No el eco humano. Su voz. De tierra. De agua profunda. De raíces que rompen hueso. Tú ya eras mío antes de venir. Yo solo caminé hacia ti. Mi corazón se detuvo un segundo. Lo sentí. Él no mentía. Yo había llegado a esa selva huyendo de una vida rota, endeudada, sin rumbo. Perdido. Vacío por dentro. Y Cañurí solo necesitaba eso para verme. Para encontrarme. La revelación me quebró. No pude resistir más. Y entonces se detuvo todo. El dolor. El sonido. La selva misma. Un silencio absoluto, perfecto, envolvente, cayó sobre mí. Abrí los ojos. Ya no estaba en el claro. Yo estaba de pie en la orilla del río Puré. El agua corría suave. El cielo era gris. ¿Y el campamento? No existía. Ni la aldea. Ni las carpas. Ni los hombres. Ni el fuego. Solo yo. Solo el río. Solo la selva mirando. Y una figura a mi lado. Alta. Encorvada. Silenciosa. Cañurí. Su máscara se inclinó hacia mí. No había amenaza en su postura. No había violencia. Había propósito. Y entonces me habló sin palabras. Una ruta. Un camino. Una misión. Encuentra a los que se pierden. Muéstrame dónde están. Yo haré el resto. No pude negarme. Porque en ese momento entendí que ya no era solo Julián Herrera. Era algo entre Julián y el vacío que late dentro de Cañurí. Un puente. Una grieta. Un guía. A veces despierto en la ciudad. En un apartamento pequeño. Con paredes, ruido de autos, luz eléctrica. Todo normal. Todo seguro. Todo humano. Pero si observo bien, veo raíces en las sombras. Veo agua oscura en los charcos. Veo figuras sin ojos detrás de la gente que camina sin rumbo. Y cuando alguien me pregunta en la calle, ¿me puede decir dónde queda esta dirección? Yo siento algo en el pecho. Algo que me jala. Algo que reconoce a otro perdido. Y yo lo guío. A veces con palabras. A veces con silencio. A veces solo con una mirada. No sé si regresan. No sé si llegan. Solo sé que él siempre encuentra lo que yo le muestro. Y cada noche, en el reflejo de las ventanas, veo la máscara detrás de mis ojos. Esperando. Sonriendo sin boca. Recordándome la única verdad que importa. Cañurí no aparece a los perdidos. Cañurí aparece cuando tú ya estás perdido por dentro. Y ahora, yo también lo hago. Esta historia termina, pero el sendero que abrió no se cierra. Dicen los ancianos que la Amazonía no olvida a quienes cruzan sus caminos invisibles. Que cada paso que damos lejos de ella deja una huella que solo los espíritus saben rastrear. Y que Cañurí, el guardián sin ojos, continúa caminando en silencio, buscando a los que llevan oscuridad dentro, incluso entre edificios, luces y carreteras. Si mientras escuchabas este relato sentiste un peso en la nuca, un silencio extraño en tu casa, o la sensación de que algo estaba demasiado quieto, no te preocupes. La selva suele mirar a quienes la miran. Y a veces sigue el rastro. Gracias por acompañarme en este viaje hacia lo desconocido. Antes de irte, suscríbete para más historias donde lo ancestral y lo imposible se vuelven reales.
Comenta desde qué país nos escuchas y qué espíritu quieres que aparezca en el próximo relato. Deja tu like para que este sendero continúe. Hasta la próxima noche. Y recuerda, si alguna vez escuchas tu nombre en la oscuridad, no lo respondas.